Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy viajamos a Ceres, el planeta diminuto, inhóspito y desolado que se encuentra en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Vamos a viajar allí porque se han realizado diferentes descubrimientos en torno a unas nuevas fotografías desclasificadas por la NASA el pasado 9 de septiembre con una resolución de 1 megapíxel. La verdad es que sorprendente la tecnología que mandamos al espacio en pleno siglo XXI. Y bueno, pues resulta que estas nuevas tomas han clarificado un poco lo que sería el misterio de esas manchas blancas que se observaban a más de 14.400 kilómetros. Ceres es un planeta que fue descubierto en el año 1801, que tiene un diámetro de 950 kilómetros y que desde luego parece albergar diferentes secretos que en este videoprograma vamos a estudiar, porque en las primeras tomas de acercamiento ya se observan anomalías absolutamente desconcertantes, como por ejemplo la presencia de cráteres de aspecto hexagonal. Si empezamos a observar lo que sería el ecuador de este pequeño mundo, encontramos lo que serían cráteres que tienen una geometría hexagonal prácticamente perfecta. De hecho, aparecen con diferentes tamaños y si nos fijamos, por ejemplo, en la fotografía 19904 de la NASA, podemos observar cómo las paredes parecen colapsadas hacia el interior, como si fuese una construcción artificial que hubiese tenido una erosión o bueno, pues hubiese finalmente colapsado hacia adentro con el paso de los años. Resulta que en esa toma encontramos otra curiosidad realmente increíble, un nuevo descubrimiento, porque podemos observar una estructura vertical de varias decenas de metros de longitud en el borde sur de ese hexágono. Esto es muy curioso porque estamos hablando de una estructura similar a lo que sería un monolito con su propia forma y de hecho lo que sería la óptica de esa sombra es consecuente con todo el entorno. Es muy interesante también descubrir en esa toma la presencia de un objeto volador no identificado con una oquedad en su interior y con un aspecto prácticamente irregular y oscuro que se complementa con otro avistamiento que hubo en el mismo planeta Ceres en la fotografía 19547. Resulta que esto es un GIF que desclasifica la NASA y que expone lo que sería la rotación del planeta al respecto de ese punto de vista de esa misteriosa zona aparentemente iluminada. Bueno, pues en diferentes fotografías de ese GIF aparece un objeto volador no identificado que parece sobrevolar toda esa zona y que de hecho plantea un escenario de movimiento porque observamos diferentes apariciones en diferentes localizaciones del mismo objeto. Por otra parte, no es la primera vez que se ve en el sistema solar tal maravilla volante no identificada, porque resulta que el pasado 8 de febrero del año 2015, desde la Estación Espacial Internacional también se vio una estructura similar, algo que también pudieron comprobar los astronautas del Apolo 8 y de hecho esto se puede apreciar en la fotografía AS08 142390, en donde aparece también este misterioso acompañante que parece estar orbitando la proximidad de esa zona aparentemente iluminada de Ceres. Por otra parte, en la misión STS-104 resulta que en la fotografía 709-44 vuelve a aparecer ese misterioso acompañante, de hecho con un poco más de resolución que estas fotografías de Ceres y con una interfase que estaría exponiendo un borde prácticamente transparente. Las fotografías que han sido desclasificadas por parte de la NASA exponen lo que sería una serie de promontorios y de hecho pues una serie de cráteres en Ceres que estaría abarcando toda su superficie, pero resulta que en el cráter Ocator de 90 kilómetros de longitud aparece esa misteriosa zona de color blanco que en la fotografía 19889 podemos apreciar con un poco más de detalle y resulta que se observa exactamente igual que lo que sería
una ciudad vista desde el espacio. De hecho, si la comparamos con, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas, observamos que tanto sus dimensiones como lo que sería los brazos por lo que estaría expandiendo esa supuesta ciudad es prácticamente similar. Si vemos lo que serían los diferentes núcleos, observamos diferentes densidades lumínicas, y esto es muy curioso porque ya se veía a cierta distancia, 14.400 kilómetros, esto ya se veía. De hecho, hay algunas fotografías que están exponiendo lo que sería Ceres con diferentes colores para intentar observar lo que serían diferentes materiales en su superficie, y esto ya aparece a gran altura. Es muy curioso porque en la fotografía 19552 recientemente desclasificada se observa cómo este complejo aparece con sombra, como si tuviese prácticamente pues un volumen y estuviésemos hablando de algo que fuese capaz de reflectar, es decir, de reflejar pues una sombra alargada en dirección sur. Esto es muy interesante porque enlaza bastante con la teoría de Richard Hoagland sobre las famosas cúpulas transparentes en la Luna. Por otra parte, NASA ha desclasificado más tomas y de hecho se han podido identificar 8 núcleos aparentemente luminosos en Ceres. De hecho, en la fotografía 19570 se observan lo que serían unas formas irregulares, pero algunas de ellas aparecen con líneas rectas. Es evidente que la resolución no es la mejor, pero se pueden apreciar estos diferentes núcleos que desde luego trastocan bastante con lo que se esperaba de lo que podría ser la geología de este pequeño planeta. Bueno, tenemos que irnos a este cráter Occator, que desde luego es el auténtico foco de atención de este planeta, sobre todo porque estamos ante estas agrupaciones de puntos brillantes cuyo brillo e intensidad es prácticamente metálica. NASA a día de hoy no conoce cuál sería el origen. De hecho, el principal investigador de la misión Dawn, que se llama Chris Russell, de la Universidad de California, expone que podrían ser quizá volcanes, quizá masas de hielo que destacarían sobre la roca oscura, a lo mejor podrían ser depósitos de sal o incluso rocas que hubiesen aflorado desde el interior y que no hubiesen tenido tanta radiación cósmica como sus compañeras de alrededor. Pero en todo caso tenemos un auténtico enigma, porque resulta que este inusual fenómeno lumínico viene acompañado de algo que podría realmente representar la primera atmósfera artificial en el sistema solar. Y es que la revista Nature ha informado de que existe, y de hecho se puede apreciar, una bruma que cubre cerca de la mitad del cráter donde se encuentran estos mencionados puntos luminosos. Esa bruma llega hasta su borde y los científicos de la NASA exponen que podríamos estar hablando de un proceso de sublimación, es decir, de paso de lo que sería sólido al estado gas de la sustancia que estaría formando esos puntos brillantes. Pero si estamos hablando de esto, tenemos que entonces entender de qué estamos hablando, porque es que resulta que ese cúmulo luminoso ha sido fotografiado tanto de día como de noche, y resulta que de noche, saltándose todas las leyes de la óptica de lo que sería la reflexión de los fotones sobre sales o sobre hielo, resulta que por la noche este cúmulo luminoso tiene mayor intensidad, como si realmente no dependiese de lo que sería una iluminación solar, sino que fuese una iluminación autónoma. Esto es muy interesante porque las manchas son más brillantes que la iluminación del lado diurno. El hielo o la sal, por supuesto, no harían algo así, y sí lo harían lo que serían construcciones artificiales. Las manchas permanecen iluminadas incluso al atardecer, y claro, si se tratara de hielo, la luz del sol se reflejaría hasta cierto ángulo, esto dejaría de crear lo que sería ese reflejo. Pero con el paso de Ceres hemos visto que con las fotografías de la NASA este cúmulo luminoso siempre mantiene su uniformidad en la intensidad de su luz. Esto sería un fenómeno óptico imposible, pero que se está produciendo en un cúmulo de 10 kilómetros de diámetro, algo similar a lo que podríamos llamar un tamaño normal de una ciudad de la Tierra. Bueno,
Otro de los misterios es que resulta que ese cúmulo luminoso se encuentra a la latitud 19,5 grados. Y esto es muy curioso porque este paralelo es bueno, pues es el protagonista de todos los eventos del sistema solar relacionados con el vulcanismo. También es la latitud en donde aparecen los principales templos dedicados a los dioses de la antigüedad. Y es que resulta que es esa latitud y no otra la que es el emplazamiento de las pirámides mayas dedicadas a Kukulcán, el dios serpiente de los mayas. Si imaginamos a los planetas como una esfera y colocamos el vértice de un imaginario tetraedro en cada uno de los polos, en el norte y en el sur, los otros tres vértices resulta que caen a la altura del paralelo 19,5. Esto es lo que exponía Richard Hoagland sobre la física hiperdimensional, como si realmente en cada planeta hubiese una salida energética invisible que realmente pues favoreciese lo que sería el flujo de otras dimensiones, de otros universos paralelos, justo en esa altura del planeta. Allí, en esa altura, es donde aparecen, por ejemplo, en Venus, los volcanes Silt. Aquí en la Tierra tenemos los volcanes de Hawái, los más activos del mundo. El masivo volcán Monte Olimpo de Marte aparece también a esa altura. Por ejemplo, la mancha oscura de Neptuno o la gran mancha roja de Júpiter también aparecen a esa latitud. Y el área principal de lo que serían las manchas solares del Sol, bueno, pues aparecen también exactamente en ese mismo emplazamiento. ¿Qué mejor sitio que disponer de una ciudad en Ceres exactamente a esa altura en este planeta? Todo esto calza como un guante con estos postulados de la física hiperdimensional que estaría exponiendo prácticamente un punto de intercambio de energía entre nuestra realidad y otras posibles realidades. ¿Sería posible que una civilización muy avanzada hubiese dejado pues prácticamente en funcionamiento una ciudad minera en Ceres para, bueno, pues incluso que se pudiese automantener en base a lo que sería el aprovechamiento del propio planeta? Bueno, pues esto es muy curioso porque la ciudad de Cidonia también se encuentra a 19,5 grados latitud sur en Marte y bueno, pues la región Alfa Regio en Venus también aparecen en ese punto. Las extrañas formaciones del cráter del Mare Tsiolkovsky en la Luna también aparecen a 19,5 grados y bueno, pues como hemos comentado, esto desde luego no parece una coincidencia que ocurra lo mismo en Ceres en esa misma latitud. Luego por otra parte encontramos otro secreto, otro misterio, porque resulta que a 6 kilómetros de altura en uno de las fotografías de la NASA, resulta que a una órbita de 4.400 kilómetros se ha podido apreciar lo que parece ser en un terreno completamente llano y cuyo aspecto, según Russell, el investigador que se está encargando de la misión, pues desde luego pues no tendría que tener ningún tipo de accidente orográfico. Resulta que encontramos un gran promontorio, una montaña prácticamente piramidal que no se parece en nada al resultado de cualquier proceso geológico conocido. Los científicos de la NASA están teniendo grandes problemas para identificar y entender cómo se habría formado esta montaña con una inclinación de 28 grados y 18 kilómetros de largo, parecida, como decíamos, a una pirámide muy erosionada, a un zigurat pues que habría pasado millones y millones de años a la intemperie. Y bueno, pues esto es muy curioso porque resulta que Konstantin Ranks, geólogo finlandés, explicó en un artículo del sitio web ruso Slon que las montañas por supuesto no aparecen por sí mismas, sino que se forman a causa de dinámicas tectónicas volcánicas derivadas de la erosión o por acumulaciones de materiales adyacentes. Claro, Ceres resulta que es un cuerpo espacial demasiado pequeño para poder tener algún tipo de dinámica de tectónica de placas. Y claro, esto parecería estar confirmando que estamos ante un promontorio prácticamente artificial como el que encontramos en Silbury Hill en Inglaterra. Bueno, el científico finlandés afirma que la gravedad de Ceres además es 30 veces menor que la de la Tierra, por lo tanto es imposible que puedan presentarse las condiciones necesarias
necesarias para que tuvieran lugar dinámicas tectónicas en este enano planeta. Y sin embargo, ahí está esa montaña, la bruma sobre esa parte iluminada, esos cráteres hexagonales, lo que podríamos estar hablando quizá de unas anomalías absolutamente desconcertantes a nivel científico. Bueno, evidentemente la escasa gravedad de Ceres impediría, por otra parte, lo que sería esos procesos de erosión. Por tanto, ¿hace cuánto tiempo habría sido construido todo ese complejo, esos cráteres hexagonales? Y, por supuesto, ¿cómo sería posible que esa iluminación se estuviese produciendo teniendo en cuenta la imposibilidad de vivir en un planeta tan inhóspito? Bueno, pues resulta que quizá la gran clave es que Ceres podría tener en su interior grandes depósitos de agua. Esto podría ser aprovechado por cualquier civilización que se preciara realizar operaciones de minería allí, por supuesto, ¿no? Y es que resulta que se han hallado marcas parecidas a relieves terrestres relacionados con deslizamientos. Esto, por supuesto, daría fuerza a lo que serían las hipótesis que afirman que existe una considerable cantidad de agua en este planeta enano y que, por supuesto, esto lo haría muy propicio para la vida. Esto es muy interesante porque además también se han encontrado diversas estructuras paralelas, roturas y elevaciones observadas en su superficie en donde parecería haber fluido el agua, además en lo que serían senderos paralelos. Esto es muy interesante porque también podríamos estar hablando de canalizaciones artificiales antediluvianas, es decir, que hubiesen sido abandonadas hace, como decíamos, millones de años. Pero resulta que si ya es suficientemente esto pues misterioso, encontramos que resulta que ha habido una observación inesperada de 3 brotes de electrones cargados que habría detectado el espectrómetro de la nave espacial Dawn en su paso, en su recorrido por el estudio de lo que serían esas manchas blancas. ¿Habría habido algún tipo de emisión energética por parte de ese supuesto complejo? Bueno, los brotes podrían también deberse a la interacción entre la superficie de Ceres y la radiación solar, según la NASA, pero por supuesto ninguno de estos datos ha podido ser confirmado. Las líneas rectas aparecen en lo que sería este complejo de Ceres. Y bueno, pues una cosa bastante interesante es que cuando observamos el planeta desde una cierta altura, encontramos otros complejos la mar de fascinantes, sobre todo uno de ellos que se le ha llamado lo que podría ser la segunda ciudad, que además tiene una curiosa pareidolia de lo que podría ser casi una cara, al más puro estilo Prometheus, aunque la película no me guste mucho, pero bueno, ahí estaría esa referencia de lo que se podría ser pues un complejo adicional al complejo del cráter de 90 kilómetros que se llama Ocator. Sea como fuere, aquí tenemos estos nuevos misterios de las fotografías de la NASA. Yo me tengo que quedar, por supuesto, con esa visión vía satélite de lo que podría ser un complejo minero en ese cráter Ocator. Me quedo con la fascinante visión de esos, de esos cráteres hexagonales, con esas misteriosas emisiones de electrones que parecen, parecen ser emitidas en las proximidades de ese pequeño planeta, y por supuesto con esa bruma que complementa lo que sería una observación asombrosa de lo que podría ser este complejo que iluminaría más por la noche que por el día, un fenómeno óptico absolutamente imposible. Bueno, pues aquí os dejo estos descubrimientos, estaremos pendientes de futuros desmentidos o confirmaciones a este respecto. Yo os voy dejando la información y nada, bueno, pues si os ha gustado este videoprograma, realizaremos más seguimientos con respecto a este pequeño planeta que desde luego podría guardar más de un secreto. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.
prácticamente perfecta. De hecho, aparecen con diferentes tamaños y si nos fijamos, por ejemplo, en la fotografía 19904 de la NASA, podemos observar cómo las paredes parecen colapsadas hacia el interior, como si fuese una construcción artificial que hubiese tenido una erosión o bueno, pues hubiese finalmente colapsado hacia adentro con el paso de los años. Resulta que en esa toma encontramos otra curiosidad realmente increíble, un nuevo descubrimiento, porque podemos observar una estructura vertical de varias decenas de metros de longitud en el borde sur de ese hexágono. Clarificado un poco lo que sería el misterio de esas manchas blancas que se observaban a más de 14.400 kilómetros. Ceres es un planeta que fue descubierto en el año 1801, que tiene un diámetro de 950 kilómetros y que desde luego parece albergar diferentes secretos que en este videoprograma vamos a estudiar, porque en las primeras tomas de acercamiento ya se observan anomalías absolutamente desconcertantes, como por ejemplo la presencia de cráteres de aspecto hexagonal. Si empezamos a observar lo que sería el ecuador de este pequeño mundo, encontramos lo que serían cráteres que tienen una geometría hexagonal práctica, aparentemente iluminada. Bueno, pues en diferentes fotografías de ese GIF aparece un objeto volador no identificado que parece sobrevolar toda esa zona y que de hecho plantea un escenario de movimiento, porque observamos diferentes apariciones en diferentes localizaciones del mismo objeto. Por otra parte, no es la primera vez que se ve en el sistema solar tal maravilla volante no identificada, porque resulta que el pasado 8 de febrero del año 2015, desde la Estación Espacial Internacional también se vio una estructura similar, algo que también pudieron comprobar los astronautas del Apolo 8 y de hecho esto se puede apreciar en la fotografía AS08 142390. Esto es muy curioso porque estamos hablando de una estructura similar a lo que sería un monolito con su propia forma y de hecho lo que sería la óptica de esa sombra es consecuente con todo el entorno. Es muy interesante también descubrir en esa toma la presencia de un objeto volador no identificado con una oquedad en su interior y con un aspecto prácticamente irregular y oscuro que se complementa con otro avistamiento que hubo en el mismo planeta Ceres en la fotografía 19547. Resulta que esto es un GIF que desclasifica la NASA y que expone lo que sería la rotación del planeta al respecto de ese punto de vista de esa misteriosa zona. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy viajamos a Ceres, el planeta diminuto, inhóspito y desolado que se encuentra en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Vamos a viajar allí porque se han realizado diferentes descubrimientos en torno a unas nuevas fotografías desclasificadas por la NASA el pasado 9 de septiembre con una resolución de 1 megapíxel. La verdad es que sorprendente la tecnología que mandamos al espacio en pleno siglo XXI. Y bueno, pues resulta que estas nuevas tomas han